Soy Lola Baldín y damos la bienvenida a este análisis a fondo en Punto Data. Y yo soy Gildo Avellán. Un saludo a todo el mundo. Bueno, suele pensarse que la influencia geopolítica es una cuestión de pura física, ¿verdad? De tamaño puro y duro. Un país enorme, con vastos recursos y una población inmensa, proyecta lógicamente una sombra gigantesca. Claro, es casi una regla matemática de manual. A más territorio, más poder. Exacto. Pero luego giras el globo terráqueo, haces zoom en el mar Caribe y te topas con una anomalía histórica que rompe todas las leyes de esa supuesta gravedad. Y hablamos, claro está, de la inmensa paradoja de Cuba. Una paradoja tremenda, sí. Porque, estamos hablando de una isla que tiene aproximadamente el tamaño de Bulgaria, con recursos naturales muy limitados. Totalmente. Pero que ha logrado mantener una huella geopolítica global absolutamente desproporcionada durante más de medio siglo. Es que pasó de ser el epicentro de la Guerra Fría, o sea, el lugar donde el mundo casi se acaba en 1962, a la situación de colapso y tensión extrema que atraviesa hoy, en pleno 2026. Y para entender cómo hemos llegado a las calles a oscuras de La Habana actual, hemos buceado en muchísima documentación. Tenemos documentos históricos desclasificados y estudios económicos súper detallados, destacando los del Real Instituto Elcano. Sí, y también análisis de pura diplomacia secreta, porque nuestra misión hoy es clara. Queremos entender ese viaje, desde el ojo del huracán de la Guerra Fría hasta el complejísimo tablero internacional de 2026. Vale, vamos a desgranar esto. Pues para empezar hay que comprender que la historia de la isla no se mueve de forma lineal. Funciona más bien como un péndulo brutal, ¿no? Oscila constantemente entre la dependencia absoluta de potencias extranjeras y una rebeldía nacionalista feroz. Claro, un péndulo constante. Y ojo, porque esa hostilidad hacia Washington que vemos tras la Revolución de 1959 no surge por combustión espontánea. Hay que retroceder a los albores del siglo XX para encontrar el ancla de todo esto. Sí, la revolución no ocurrió en el vacío. Si queremos que nuestra audiencia entienda ese antiamericanismo visceral, tenemos que hablar de 1901 y de un mecanismo legal muy concreto. La famosa enmienda Platt. Eso es clave. Pongámonos en situación. Estados Unidos acaba de intervenir en la Guerra de Independencia cubana, derrotan a España en 1898 y ocupan militarmente la isla. Pero claro, en algún momento tienen que irse. Exacta. Y para retirar sus tropas y concederle a Cuba una independencia formal, Washington obliga a los cubanos a incluir esa enmienda Platt en su propia constitución. Tela. Telita, ¿sí? ¿Y qué decía? Pues básicamente le otorgaba a Estados Unidos el derecho legal a intervenir tanto militar como políticamente en los asuntos internos de la isla, siempre que Washington considerara que el gobierno no era el adecuado. ¡Madre mía! Y además, forzaba a Cuba a ceder tierras en el extremo sureste para establecer bases navales. De ahí nace precisamente la base de Guantánamo. A ver, para que quienes nos escuchan dimensionen la humillación. Es como si por fin logras comprarte una casa tras años de esfuerzo, pero el banco te obliga a firmar una cláusula tremenda. A ver, ¿la analogía? Una cláusula que dice que el director de la sucursal puede entrar a tu salón a la hora que quiera, cambiarte los muebles y quedarse a dormir si no le gusta cómo estás gestionando tu economía doméstica. O sea, es fortísimo. Es una metáfora perfecta. Y ese resentimiento acumulado fue el combustible puro que el régimen de 1959 utilizó a su favor. Usaron esa memoria histórica de sumisión constante para justificar un giro radical. Y aquí es donde Cuba cambia de órbita. Claro, rompen con el vecino del norte. Exacto. Al romper con Estados Unidos, que responde cortando de raíz el comercio e imponiendo el embargo, la isla no se queda aislada. Busca cobijo bajo el paraguas de la Unión Soviética. Lo fascinante aquí es cómo Cuba se convierte de la noche a la mañana en el peón más valioso de Moscú en América. O sea, que el peón no solo se movió por el tablero, sino que amenazó con volarlo por los aires. Lo digo por la crisis de los misiles, cuando instalaron armas nucleares soviéticas a tiro de piedra de Florida. Totalmente. El momento más tenso del siglo XX. Pero a mí lo que me rompe los esquemas no es eso. Es que Cuba no se limitó a ser un parking de misiles soviéticos. Se dedicaron a exportar su propia revolución de forma activa. Y aquí las fuentes destacan un episodio clave, la Operación Carlota en 1975. ¿Ah, sí? ¿La intervención en África?
Eso es. Mandaron tropas a Angola, en el sur de África, para frenar a las fuerzas sudafricanas. A ver, frena un momento. ¿Cómo es físicamente posible que una isla caribeña con una economía de base agraria envíe 36.000 soldados al otro lado del Atlántico para librar una guerra? Es que los números no cuadran. Ya, es que los números no eran cubanos, eran soviéticos. Ese es el mecanismo fundamental. Cuba ponía la infantería, los soldados, la sangre y todo el fervor ideológico. Ya veo por dónde vas. Pero la inmensa maquinaria logística, los barcos, las armas, todo eso estaba financiado casi al 100% por Moscú. Había un pacto no escrito pero clarísimo. La Unión Soviética compraba el azúcar cubano a precios astronómicamente inflados, muy por encima del valor del mercado mundial. Vaya. Y a cambio, inundaba la isla de petróleo barato, tractores y financiación pura y dura. O sea, Cuba externalizó su chequera a Moscú para poder centrarse exclusivamente en la exportación ideológica por África y Latinoamérica. Vale, entonces estamos hablando de una burbuja económica artificial sostenida puramente por intereses geopolíticos, lo que nos lleva inevitablemente al precipicio. Al abismo total. Porque, claro, si toda tu red eléctrica, tus fábricas y la gasolina de tus coches dependen de un gigante al otro lado del mundo, y de repente, en 1991, la Unión Soviética se disuelve y desaparece del mapa, pues te quedas en la calle de un día para otro. El colapso fue apocalíptico. No hay otra palabra. Entramos en lo que el régimen denominó el periodo especial. De la noche a la mañana, más del 70% del comercio exterior de Cuba se evaporó en el aire. ¡Qué locura! El Producto Interior Bruto cayó un 35% en apenas 3 años. Para ponerlo en perspectiva, es una contracción económica mucho más violenta que la de Estados Unidos durante la Gran Depresión. Y ante la falta absoluta de combustible, el gobierno instauró la famosa opción cero. Uf. Imaginemos el panorama, los tractores soviéticos tirados en el campo por falta de diésel, los campesinos volviendo a arar con bueyes. Las calles de La Habana se vaciaron de coches y se inundaron con cientos de miles de bicicletas chinas de una sola marcha. Sí, la imagen típica de los 90. Exacto. Empezaron a sufrir apagones de 16 horas diarias y una caída tan brutal en la ingesta de calorías que la gente empezó a desarrollar epidemias de neuropatía por pura desnutrición. Pero claro, aquí surge la gran incógnita sociológica de este análisis. A ver. Con el país colapsado y la gente pasando hambre real, ¿cómo es que el gobierno no cayó, como sí cayeron todos los regímenes comunistas en Europa del Este? Pues porque entendieron perfectamente cómo jugar con los ciclos políticos. El gobierno cubano ha funcionado históricamente alternando fases idealistas con fases pragmatistas. Explica eso un poco más. En las fases idealistas aplican una ortodoxia comunista estricta y asfixian toda iniciativa privada. Pero en 1993, viendo que el abismo estaba a un paso, tuvieron que tragarse la ideología y abrir pequeñas válvulas de escape capitalistas para que el país no estallara. O sea, aflojaron la cuerda. Exactamente. Legalizaron la tenencia del dólar estadounidense, que meses antes te metía en la cárcel directamente. Permitieron que los campesinos vendieran sus excedentes de comida directamente al público y autorizaron el trabajo por cuenta propia. Ahí es donde nacen los famosos paladares. Sí, los restaurantes privados. Eso es, que no son más que pequeños restaurantes montados en el salón de la casa de una familia cualquiera. Así es. Pero fíjate en el truco de esto. El régimen jamás hizo esto por convicción económica. Fue pura y dura supervivencia. La regla de oro en Cuba siempre ha sido que el control político prima sobre la eficiencia económica. Siempre. En cuanto la economía empezó a estabilizarse mínimamente a finales de los 90 y en cuanto vieron que esos dueños de paladares empezaban a ganar independencia financiera y a no depender del Estado, el gobierno volvió a apretar las tuercas. Vuelta atrás. Sí, empezaron a subir impuestos, a retirar licencias y a asfixiar de nuevo a ese sector privado incipiente por puro terror a perder el control social. Y justo cuando parecía que esa asfixia los iba a devolver al borde del abismo, la geopolítica hace de las suyas y les tira otro salvavidas caído del cielo. Nos plantamos entre 1998 y el año 2000. El factor Venezuela. Exacto. Sube al poder Hugo Chávez en Venezuela y cambia todo el tablero. Fue un balón de oxígeno monumental para La Habana. Chávez tenía una afinidad ideológica profunda con la revolución y la ambición de liderar un nuevo bloque en América Latina. Así que establecen un sistema de trueque que es fascinante por la escala que tuvo.
Claro, el famoso intercambio de médicos por petróleo. Cuba enviaba su mayor activo, que eran decenas de miles de médicos, profesores y, lo que es clave, especialistas en inteligencia militar. Muy importante eso. Sí, para blindar el aparato de seguridad de Chávez en Caracas. Y a cambio, Venezuela abría el grifo y mandaba hasta 105.000 barriles diarios de petróleo a la isla. Una barbaridad de crudo. Y ese flujo masivo rescató a Cuba de la oscuridad del periodo especial. Pero también tuvo un efecto perverso, fíjate. ¿Cuál? Pues que al tener las necesidades energéticas cubiertas por otro mecenas extranjero, el gobierno cubano dio marcha atrás a las reformas de mercado. Volvieron a centralizar la economía, confiando ciegamente en que la dependencia de Caracas sería eterna. Pero ya sabemos que en geopolítica nada es eterno. Ese oxígeno venezolano duró un tiempo, pero cuando el chavismo empezó a hacer aguas, Cuba tuvo que empezar a mirar de reojo a otros actores. Exacto, a buscar plan B. Y aquí es donde se pone realmente interesante este siglo XXI, porque mientras en público todo era retórica antiimperialista, por debajo de la mesa había un baile diplomático tremendo. Y no hablo de diplomacia tradicional, hablo de canales secretos puros y duros. Así es. Es que para evitar el coste político que suponía dialogar abiertamente con el enemigo histórico, Washington y La Habana mantuvieron durante décadas reuniones extraoficiales. Utilizaban mucho la táctica de la negación plausible. O sea, si no hay fotos, no ha pasado. Básicamente, si la prensa se enteraba de algo, ambos gobiernos podían negarlo rotundamente sin despeinarse. Hubo reuniones furtivas en las salas VIP de aeropuertos en Canadá, o bajo el amparo de la diplomacia del Vaticano. Los documentos revelan que incluso utilizaban como intermediario para llevar mensajes a figuras como el escritor Gabriel García Márquez. Una locura digna de novela de espías. Ya ves, todo este trabajo en la sombra explotó públicamente en 2014, durante la administración de Barack Obama con el famoso deshielo. Vimos a un presidente estadounidense paseando por La Habana, hubo flexibilización de viajes, de remesas. Parecía que la Guerra Fría por fin terminaba en el Caribe. Parecía así. Pero el entusiasmo exterior chocó contra un muro interno. El régimen cubano aceptó de buen grado las concesiones de Obama, pero se atrincheró en casa. Por miedo. Miedo cerval. Tenían un pánico atroz a sufrir su propia perestroika, o sea, a que la apertura económica derivara en demandas de apertura política, tal y como le ocurrió a la Unión Soviética. Así que se negaron a empoderar a la sociedad civil y frenaron en seco las reformas estructurales profundas. Y esa negativa a reformarse la pagaron carísima. Porque la política en Washington es un péndulo, y con la llegada de Donald Trump, y luego mantenido en gran parte por Joe Biden, volvieron a la política de máxima presión. Vuelta a las sanciones y a cortar el flujo de divisas. Totalmente. Y ante este panorama de asfixia, Cuba decide girar la cabeza hacia el este y llamar a la puerta de los nuevos gigantes, Rusia y, sobre todo, China. Un movimiento desesperado, la verdad. Rusia, por un lado, les perdonó miles de millones en deuda soviética antigua y volvió a atracar submarinos y buques de guerra en La Habana, más que nada como un guiño geopolítico para irritar a Estados Unidos. Pura escenografía. Sí, sí. Y China entró con la chequera por delante, modernizando las infraestructuras de telecomunicaciones, vendiendo tecnología avanzada de vigilancia estatal y trayendo proyectos gigantescos. Como la plataforma petrolífera. Exacto. La famosa Escarabeo 9 Estelabeo, una mole italiana inmensa que los chinos llevaron a aguas profundas del Golfo de México. Intentaron encontrar grandes reservas de crudo para Cuba, pero sin éxito. Esto plantea una pregunta importante al ver la situación actual. A ver. ¿Por qué hay una diferencia abismal respecto a los años 70? Hoy en día Pekín y Moscú son potencias capitalistas de Estado. No van a regalar petróleo a fondo perdido por simple solidaridad proletaria. Quieren cobrar sus deudas. Claro, el dinero es el dinero. Y esa es la gran ironía que recogen los informes actuales. Los supuestos aliados históricos de Cuba, Rusia y China, son los primeros que están presionando brutalmente al gobierno cubano. Les exigen que recorten los subsidios estatales, que despidan a empleados públicos y que abran la economía al mercado. Es que les dicen, literalmente, vuestro modelo es inviable y necesitamos que generéis dinero real para pagarnos lo que nos debéis. ¡Qué fuerte! Y claro, ese nivel de presión económica interna y externa fue la olla a presión que le estalló en las manos a Miguel Díaz-Canel, quien asumió el poder formal marcando el fin de la era de los hermanos Castro. Un líder nuevo, sí. Un líder sin la legitimidad histórica de la revolución, gestionando un país en ruinas. Y la olla revienta el 11 de julio de 2021,
algo inédito. Decenas de miles de cubanos salieron a protestar masivamente pidiendo libertad y comida. Y la respuesta fue una represión estatal aplastante, con condenas de cárcel de décadas para manifestantes pacíficos. Ese 11 de julio fue la defunción definitiva del Pacto Social cubano. Las nuevas generaciones dijeron basta. No, hoy, en 2026. Porque aquí es donde los datos recientes que tenemos, específicamente los del Real Instituto Elcano, son demoledores y cambian por completo el relato simplista. Los datos son escalofriantes. Nos muestran un colapso estructural puro. Hablamos de centrales termoeléctricas que llevan más de 40 años sin piezas de repuesto ni mantenimiento serio. Pero fíjate, lo que es fascinante de estos informes es el papel de los militares en la economía, ¿no? Es el núcleo del problema actual. Tienes que fijarte en Gaesa, el Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima. Es el inmenso conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas. Un Estado dentro del Estado. Exacto. Para que nuestra audiencia se haga una idea, GEASA funciona como un superestado. Controlan los principales puertos, las aduanas, las cadenas de supermercados que venden en divisas, las gasolineras y, por supuesto, la inmensa mayoría de los hoteles turísticos del país. Vale, aquí viene el dato del que hablábamos antes preparando esto y que es francamente un escándalo. A ver si me equivoco. Dime. Según los análisis, entre 2024 y 2025, con la red eléctrica pública totalmente colapsada y la población sufriendo cortes de luz de 20 horas, GEASA agarró cerca del 60% de los barriles de petróleo que Venezuela les seguía mandando y los revendió en el mercado internacional. Es increíble, pero eso es exactamente lo que muestran los estudios económicos recientes. En lugar de inyectar ese combustible en las maltrechas termoeléctricas para darle luz a la población civil, la cúpula militar reexportó la mayoría de ese petróleo para captar divisas fuertes. Me dejas sin palabras. Y ojo, divisas que, debido a la tremenda opacidad del sistema, acaban aparcadas en paraísos fiscales lejos del control del Estado formal. ¿Y qué pasó con el resto del petróleo? Pues el 40% que sí se quedó en Cuba se destinó de forma prioritaria a mantener en funcionamiento los vehículos del aparato represivo y los generadores eléctricos de los hoteles de 5 estrellas que ellos mismos gestionan. Madre mía. O sea que el relato oficial de que los apagones son culpa exclusivamente del bloqueo externo tiene una trampa inmensa. Hay una decisión política interna y deliberada de sacrificar a las familias cubanas en la oscuridad para proteger el músculo financiero de la cúpula militar. Así de crudo es. Y todo esto se agrava con el contexto actual de Washington en 2026. Al mantener la administración Trump a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, el efecto dominó es letal. Ningún banco europeo o internacional quiere procesar pagos hacia la isla por miedo a multas millonarias de Estados Unidos. Es una asfixia total. Total y absoluta. Y el resultado de esa asfixia, de esa pinza macabra entre la ineficiencia de Gaesa y la presión máxima desde el exterior, es una catástrofe demográfica sin precedentes. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro a corto plazo? Pues significa que estamos presenciando en estos últimos años un éxodo masivo que deja pequeñas a las crisis históricas de Camarioca, la del puerto del Mariel o la famosa crisis de los balseros de los años 90. O sea, estamos hablando de cientos de miles de cubanos, la gran mayoría jóvenes en edad productiva, profesionales cualificados, médicos, ingenieros, jugándose la vida cruzando selvas en Centroamérica o echándose al mar para huir del colapso. Sí, una sangría demográfica brutal. Están vaciando a Cuba de su futuro, dejándola convertida en una isla envejecida, lo cual dinamita cualquier posibilidad de recuperación económica a largo plazo. Absolutamente. Y bueno, para recapitular de forma sencilla los puntos clave que hemos desgranado en el análisis de hoy, podemos trazar una línea muy clara. A ver ese resumen. Primero, hemos visto cómo la historia de sumisión y la enmienda Platt sentaron las bases del antiamericanismo del que se nutrió el régimen en sus inicios. Segundo, hemos detallado el mecanismo por el cual Cuba logró una presencia global y real, financiando sus guerras en África gracias a la chequera soviética. Creando esa adicción crónica a los subsidios, claro. Exacto, una adicción que continuó luego con la Venezuela de Chávez. Y en tercer lugar, hemos constatado cómo el régimen ha jugado repetidamente con ciclos de apertura y cierre económico, resistiéndose siempre a realizar reformas profundas por puro miedo a perder el control social. Lo que nos ha llevado directamente a la tormenta de este 2026,
Un colapso generalizado provocado tanto por la asfixia externa como por la mala gestión de un conglomerado militar que prefiere revender el petróleo a oscuras antes que iluminar a su población. Panorama sumamente complejo que requiere mucha más lectura si queremos entender todos sus matices. Totalmente de acuerdo. Y para quienes quieran ir más allá de los datos que hemos explorado hoy, les recomendamos encarecidamente 3 libros que son auténticas joyas. Apuntad bien. El primero es Back Channel to Cuba, imprescindible para entender cómo funcionaba esa diplomacia secreta entre Washington y La Habana. El segundo es Cuba under Raúl Castro, un libro vital para comprender los entresijos de la economía y cómo opera exactamente ese gigante llamado GAESA. Muy recomendable ese último. Y el tercero es Revolutionary Cuba, A History, que nos da toda la perspectiva desde estas últimas décadas desde una lente mucho más amplia. Grandes recomendaciones para profundizar. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general, la historia nos deja una reflexión final muy curiosa. Cuéntame. A lo largo de su historia, Cuba ha dependido de España, luego de Estados Unidos, más tarde de la Unión Soviética, de Venezuela y ahora mira a China. Sin embargo, muchos expertos económicos sugieren que la única salvación financiera real a largo plazo provendría del capital privado de la comunidad exiliada en Miami. ¡Wow! ¿Eso sería la ironía histórica definitiva? Totalmente. Que el régimen comunista termine siendo salvado económicamente por la misma diáspora que la revolución forzó a exiliarse, cerrando así un círculo geopolítico de más de 60 años. Madre mía, da para pensar muchísimo. Pues hasta aquí nuestro recorrido por la gran paradoja de la isla. Invitamos a toda nuestra audiencia a suscribirse a Punto Data en su plataforma favorita para no perderse nuestras futuras inmersiones en las corrientes de la geopolítica actual. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.